Ahora están acusando a Gerardo Fernández Noroña, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, de misógino, de violencia contra Grecia Quirós, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, viuda de Carlos Manso, el alcalde asesinado de aquel municipio, por decir que ya tiene intenciones políticas y por declaraciones que hizo en una videocharla y después que sustentó en el Senado de la República. Me llama la atención la hipocresía de las políticas del PAN, del PRI y de otros rincones y trincheras que nada dicen de la violencia, por ejemplo, contra Fátima Bosch, la Miss Universo mexicana, que nunca han denunciado la misoginia y la violencia contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que de a tiro por viaje se lleva un escupitajo venenoso o una mentada de madre o un insulto en espacios, por ejemplo, de Alarraqui, solo como ejemplo, ¿eh? Pero ahora salen a rasgarse las vestiduras, pidiendo incluso que saquen de Morena a Noroña. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Gerardo Fernández Noroña en tribuna, porque después salió a dar una conferencia de prensa y los medios le hicieron vacío. Fíjese cómo son las cosas. Si no hay manipulación en los medios de comunicación tradicionales, explíqueme cómo es que decidieron todos decir, no vamos a la conferencia de Noroña. Bueno, hijos de María Morales, ¿cómo si van a las conferencias de Alito Moreno? Y Alito Moreno dijo que a los periodistas no había que matarlos de hambre, sino, perdón, no había que matarlos a balazos, sino de hambre. Alito Moreno fue señalado por las fotografías, los packs de legisladoras en el PRI, y ahí andan de huelepedos con el presidente, con don Perpetuo. Es que hay una gran hipocresía en todo eso. Esa es mi opinión. Pero primero vamos a escuchar la participación en tribuna ayer en el Senado de Gerardo Fernández Noroña. El uso de la tribuna, el senador Gerardo Rodolfo Fernández Noroña está por 2 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Adelante, senador. Es un justo reconocimiento a la diplomacia mexicana, larga vida a la diplomacia mexicana, que en el mundo tiene un reconocimiento por su profesionalismo. Dos ejemplos, aquí ya se habló de uno, Gilberto Bosques, quien salvó a refugiados españoles y a muchísimas personas de diversas nacionalidades, o Martínez Corbalá, que durante el golpe de Estado en Chile también salvó a muchísimas chilenas y chilenos. Políticos, por cierto, ambos no eran hombres y mujeres de carrera, y en el marco constitucional nuestro está fijado muy clara la política de la línea exterior, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Pero yo quiero, senadora presidenta, hacer un reclamo, porque no es la primera vez que la oposición mete la agenda política por la puerta trasera en ceremonias solemnes. Es inaceptable que me aludan cuando saben que yo no puedo intervenir, porque en sesiones solemnes el formato es muy claro y muy rígido. Y yo rechazo categóricamente las acusaciones que aquí hicieron. Las personas del PRI y el PAN que vinieron a hacer uso de la palabra no se han pronunciado frente a la miserable campaña misógina que hay en contra de Fátima Bosch, quien ganó el título de Miss Universo después de décadas de que no se hubiese ganado, una mujer humanista, consecuente, inteligente, comprometida y además bella, pero solo porque es humanista han soltado toda esta ofensiva brutal para decir que México compró el título y golpearla y aplaudir ese ataque misógino. Pero ¿qué tal con el ataque sexual a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en pleno corazón de la ciudad?
no solo estas personas no se manifestaron condenando esos hechos, sino inclusive la dirigencia del PRI se atrevió a decir que era un hecho montado. Peor todavía, la dirigencia del PRI llama a agredirnos a mujeres y hombres de nuestro movimiento, no solo verbal y físicamente, y Concluya, la hipocresía de la oposición no condena absolutamente nada. Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quirós de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado Concluya, senador. la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027. Terminé. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Al no haber Y bueno, por estas declaraciones que sostiene Gerardo Fernández Noroña en tribuna en el Senado, de que Grecia Quirós está tomando posiciones de ultraderecha, fascistas, así lo dijo Gerardo Fernández Noroña, Grecia Quirós, presidenta municipal de Uruapan, y que se le despertaron sus ambiciones políticas por lo que buscaría la gubernatura de Michoacán. Pues resulta que los medios de comunicación, en solidaridad, dicen, con Grecia Quirós, no asistieron a la cobertura, como siempre, de la conferencia de prensa de Gerardo Fernández Noroña ahí en el Senado. Hipócritas. Y voy a intentar mantener un tono equilibrado, ¿no? Hipócritas. Porque esos medios son los que siguieron publicando las agresiones contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incluso después de que la presidenta dijo que no la revictimizaran. Hipócritas, porque ante el manoseo de este desgraciado que está tras las rejas y que se acercó para tocar indebidamente a la presidenta en el Zócalo, se dieron vuelo con las imágenes, con video, con fotografía, con captura de video. Porque no dicen algo cuando llaman mínimo títere de López Obrador, a la que dicen despacha así despectivamente en Palacio. Ahora resulta que todo el mundo se dice, esa es mi opinión, puedo estar equivocado, y esa es la belleza también de Sin Censura. Que opinemos, ojalá que siempre lo hagamos con respeto y que nos sostengamos en esa libertad de expresión. A lo mejor al rato que llegue el maestro Paco Cruz o Jaime Hernández o Norman Pearl están en desacuerdo conmigo. Y no estoy defendiendo a Gerardo Fernández Noroña. Estoy tratando de exhibir la hipocresía de esos políticos, de esos hombres y mujeres de oposición que callan cuando el ataque es contra la hija de un hombre que trabaja en Pemex, caso de Fátima Boy. Cuando se trata de una mujer de izquierda que ha acompañado al presidente López Obrador en su lucha, me refiero a la doctora Claudia Sheinbaum, pero que hoy se rasgan las vestiduras. A ver si tiene la conferencia de Noroña, ¿no? Que hace referencia precisamente a que no fueron los medios a dar cobertura en solidaridad. Pinches hipócritas. A ver, pues. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Está terminando la sesión de la Cámara de Senadores y no me sorprende el vacío de los medios de comunicación, que hoy dolosamente han estado buscando a cuanta senadora puedan para hacer la campaña que traen en mi contra, y vengo a dar la cara y no se presenta ni uno solo, porque es una campaña insidiosa, es una campaña de mala fe, es una campaña que toma señalamientos que sostengo. ¿Y por qué esos señalamientos? La alcaldesa Quirós, alcaldesa de Uruapan, sostiene que el compañero diputado federal Leonel Godoy y el compañero senador Raúl Morón están detrás del asesinato de su esposo Carlos Manso.
más allá de la tragedia que vive, es una declaración irresponsable. Y la línea política que ha tomado es una línea fascista. Y evidentemente su interés político, su ambición política se ha despertado. Los hechos demostrarán que irá por la gubernatura de Michoacán y que está alentada por las fuerzas de ultraderecha que están haciendo un esfuerzo permanente por desestabilizar al país. Ahí están las diversas manifestaciones que se han venido realizando, no pocas de ellas de manera claramente violenta. Yo no he hecho ningún comentario misógino. Ahora resulta que yo, si sostengo una posición de crítica política, es misógina. Se puede estar de acuerdo o no con mi posicionamiento, pero no tiene un gramo, un miligramo, ni un suspiro de misoginia. Las mismas personas que me están acusando de esto han aplaudido y han sumado su voz para la campaña de linchamiento contra Fátima Bosch. Todo un golpeteo mediático y político solo porque es una mujer humanista, buscando desprestigiar el logro que tuvo ganando Miss Universo después de décadas que no se había ganado en México, manchando su honorabilidad, regateándole el esfuerzo, solo por ser humanista. En el caso de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la oposición se ha atrevido a decir, Alejandro Moreno Cárdenas, que montó la agresión sexual de que fue objeto a los ojos de todo mundo. Las mismas personas que hoy se desgarran las vestiduras no dijeron nada frente a la agresión a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Su posición es evidentemente política, partidaria, sesgada. En este momento que la ultraderecha se ha quitado la máscara, lo que buscan es solo la descalificación y el golpeteo. Bueno, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, senador de la República, que no viene nunca, por cierto, al Pleno, ha llamado a agredirnos físicamente a mujeres y hombres del movimiento, físicamente. No ha tenido ningún señalamiento de misoginia por llamar a agredir físicamente a las mujeres. Ahí se lo comen el PAN y el PRI. Ahí no hay ningún problema. Pero si sostenemos una crítica política, entonces ya es misoginia. De verdad es mucha la hipocresía de la derecha. Y yo, por supuesto, a las 6 de la tarde en medio charla, tengo un espacio para defenderme. Y lo seguiré haciendo. Pero quise institucionalmente aquí, en el espacio de atención a los medios de información, dar la cara. Y la respuesta es el vacío. La respuesta es el vacío porque es una campaña sesgada, perversa, de mala fe, sin seriedad, sin profesionalismo. Porque lo menos que puede hacer un medio de comunicación es preguntarle al señalado su opinión, así como se la preguntaron a lo más de senadoras posibles. Creo que el mínimo de equilibrio implicaba preguntarme a mí cuál era mi posición sobre los señalamientos que estoy recibiendo. Y la posición es el vacío. No me sorprende, pero lo pongo en evidencia. Es todo lo que quiero comentar y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Muy bien, pues muchas gracias. Y yo quiero insistir en que mis comentarios no son una defensa de Gerardo Fernández Noroña. Es que no necesita ni siquiera defensa. Es la hipocresía de medios, insisto, que replicaron una y otra vez, publicaron una y otra vez la agresión a la presidenta revictimizándola. Y que han callado por las agresiones y ataques solo como ejemplo de Carlos Alarraqui. O sea, si yo digo, qué extraño que le hayan dejado el puesto
a la esposa de Carlos Manso luego de su asesinato es misógino? O sea, a muchos nos pareció extraño que así como así le hayan dejado el puesto. Por cierto, este legislador de sombrero le dice a Noroña retándolo, vente a Michoacán. ¿Como que para qué? Me resultan hasta temerarias y amenazantes esas palabras de vente a Michoacán a ver qué, como a ver si aquí sostienes, si no te, ¿qué? ¿Le parten la madre o qué? ¿De qué se trata? Bueno, yo quiero preguntarle a los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz, que ya los vi llegar al sistema.